Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de esta tarde. Nos vamos a poner de pie, por favor, para empezar nuestro estudio. Vamos a cantar de todo corazón este canto que se titula Tierra de Palestina. Cantémoslo con todo nuestro corazón. Cántelo. Díganlo con nosotros. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Es de las naciones hombre, bañado por la lumbre que derramó su luz. Es la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó tarde que nos ha regalado, Señor. Le pedimos que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Le pedimos también, Señor, que bendiga a los presentes en esta linda tarde, Señor, a las personas que nos están viendo también por las redes sociales. Señor, que bendiga este estudio bíblico que vamos a tener, Señor, que primero a usted sea la honra y la gloria, Señor. Y segundo, Señor, que nosotros podamos adquirir ese conocimiento que usted nos pide, Señor, que cada vez nos estemos preparando, Señor, para la buena obra, para llevar a cabo esta gran comisión, Señor. Necesitamos instruirnos en su palabra. Permita, Señor, que podamos retenerla, Señor, y que no seamos solamente oidores de ella, Señor, sino que también la podamos poner en práctica. Se lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Hemos estado hablando ya por tercera semana acerca de las sectas, ¿verdad? Y la pregunta original es si los testigos de Jehová son verdaderamente cristianos. Y hemos visto, para los que están acá por primera vez, hemos visto cómo podemos discutir algunas de las cosas que ellos tienen que contrasta en realidad con lo que dice la palabra del Señor. Entre ellas está que ellos niegan la Trinidad, ¿verdad? Es decir, niegan que Padre, Hijo y Espíritu Santo sean uno solo, ¿verdad? Sea una sola entidad, la cual un solo Dios a la cual nosotros adoramos. Niegan también la deidad misma de Cristo, ¿verdad? Niegan que Cristo es Dios, ¿verdad? Cosa que la palabra de Dios, ya lo estudiamos la semana pasada, que la palabra de Dios nos afirma que Jesucristo es Dios también. Niegan el don de Dios, la salvación por medio de Jesucristo, ¿verdad? Niegan la inmortalidad del alma, enseñan que Cristo ya regresó al mundo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, y ¿cómo sabemos que ellos saben que creen ellos que ya vino Jesucristo? Bueno, porque para el año 2014 ellos predijeron, ¿verdad? Es la segunda vez
pero han predicho ya que Jesucristo iba a venir. Alguien dijo de los testigos que iba a venir, como lo han hecho otras sectas, ¿verdad? Como los adventistas, ya lo dijeron, lo han dicho los mormones también de la misma forma. Entonces, toda esta gente han predicho cosas que al final el tiempo les da a ellos la razón, o les da a ellos, quedan de una forma muy articulada, muy en duda, ¿verdad? La fe de ellos. ¿Por qué? Porque no se llevan a cabo, y a nosotros no nos corresponde. De hecho, Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las sazones. Eso quiere decir, hermano, que no es de nosotros el estar diciendo: oh, esto va a pasar mañana, porque eso solamente a Dios le pertenece, y en eso debemos que estar de acuerdo. Enseña también que o niegan la resurrección del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y estos son pilares muy importantes para el cristianismo, ¿verdad? De hecho, lo último que vamos a ver, quizás dentro de 2 semanas, el negar la resurrección de Cristo, eso mismo contradice todo lo que cualquier secta pueda creer, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la Escritura acerca de la resurrección de Cristo? Que si fue en vana la resurrección, que si la resurrección en realidad no existió, ¿qué es nuestra fe? En vana, dice la Escritura. Entonces, lo que hemos estudiado ha sido la Trinidad. Ellos niegan, ¿verdad?, que la Trinidad, y hemos hablado ya de eso. Ellos niegan la deidad de Cristo, y lo estudiamos la semana pasada. Estudiamos también que la salvación de Cristo, ellos no creen que sea por medio de Jesucristo. Y hoy vamos a entender, vamos a conocer si es el cielo o la tierra, o dónde será la salvación, ¿verdad? ¿Cuál es lo que se conoce, lo que dicen los testigos de Jehová acerca de la salvación? ¿Dónde irán los cristianos de acuerdo a ellos? Bueno, no se lo voy a dejar que vean, pero quiero que ¿cuál es la premisa de ellos para las personas que van a ser salvos, si es que ellos creen en una salvación? Va a ser el paraíso. Dicen que aquí va a ser el paraíso, ¿ok? Que aquí, Irma. Ellos piensan que solo 144,000 van a ir al cielo y los otros van a estar aquí en la tierra. Correcto. Sí, son ideas que son netamente humanas, porque la palabra de Dios no nos dice eso, ¿verdad? Y cómo nosotros sabemos que ellos han, la idea de ellos, cómo nosotros es que sabemos lo que ellos creen, por medio de sus propios panfletos, ¿verdad? Lo que ellos distribuyen, no solamente por medio de la traducción de la Biblia que ellos tienen, que se llama la traducción del Nuevo Mundo, sino también por medio de las revistas que ellos publican, como Awake, ¿verdad? Despertar, o si no, el Atalaya, ¿verdad? Que son complementos, entre comillas, que ellos ponen a lo que es la Biblia de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que si ellos, hermano, cambian algo de la palabra del Señor, cuando la Biblia dice que no se debe de hacer eso. ¿Por qué no se debe de hacer eso? La palabra de Dios es enfática cuando dice que cualquiera que le quite o le ponga sea anatema, y anatema quiere decir maldito. Entonces, cuando se le quita o se le pone, se le cambia el contexto de las cosas. Nosotros, por ejemplo, no podemos decir de que si usted tiene agua, agarra agua usted de una botella, ¿verdad? Y usted le pone un granito o le pone una onza de cianuro, ya eso ya no es agua. ¿Qué tipo de agua es? Ya es agua adulterada. Y en este caso, la traducción del Nuevo Mundo, eso es lo que ha hecho. Ha adulterado el mensaje de la palabra de Dios, y como principio tienen mal el significado o el objetivo, hermano, del nombre de Cristo. Y entonces, pasándose de eso, es que está errada toda su doctrina, y lo podemos comprobar con la palabra de Dios, y lo estamos haciendo. Hoy vamos a ver si es cielo o tierra, qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y tenemos que entender, hermanos, que esto no se trata una vez más de las personas, no se trata de que las personas, estamos hablando de qué, de las doctrinas, es que es muy diferente, ¿verdad? Cuando usted vaya a hablar con alguien, usted no ataque a la persona. ¿Qué es lo que usted debe de hacer?
defender la fe y defender el conocimiento que usted tiene. Entonces, para eso se tratan estos estudios. ¿Y qué dicen los testigos de Jehová? Que solamente irán al cielo 144,000. ¿Quién ha escuchado esto? ¿Ha leído del 144,000 anteriormente? ¿Te ha leído? Ok. Sí, la Biblia habla de ese número, pero la Biblia no es el contexto que habla que solamente ellos irán al cielo. Porque si fuesen 144,000, o sea, para empezar, ¿qué tienen de especial estos 144,000? ¿Qué tendrán de especial? Y lo segundo es, ¿qué es lo que el resto de la población, que son 8 billones de personas en el mundo, no tenemos que tienen estas personas? Entonces, hay algo ahí como que no cuadra y hoy lo vamos a estudiar. Los testigos de Jehová dicen que solo 144,000 irán al cielo. Véase lo que dice en el libro que ellos han escrito. El número de estos está limitado a 144,000. O sea que no es que nosotros digamos que ellos dicen, lo dicen ellos mismos. ¿Con qué usted puede abordar si una secta está correcta o errónea? Muchas veces con sus mismos argumentos. Por ejemplo, ellos dicen la verdad que conduce a la vida eterna, un libro escrito por ellos. En la página 115 dice que el número de estos está limitado a 144,000 los que irán al cielo. Ok, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, los demás quedarán en la tierra. ¿Es eso lo que dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Así de los que conocemos la palabra de Dios sabemos que no es eso, pero lo vamos a estudiar ahora. Ahora bien, el Nuevo Testamento enseña que el cristiano va a estar con Cristo en los cielos. Vamos a empezar con los versículos. Hermana Cecilia, si nos ayuda por favor con Mateo 5:12, hermano Edwin. Juan 14:2, hermano Edwin, atrás, hermano Edwin Oliva. 1 Corintios 15, del 15 al 53. ¿Nos puede ayudar ahí su niño también, hermano? ¿Sí? Ok, está bien. Está complicado. Joseph nos lee por favor Efesios 2 del 6 al 7. Hermana Gladys, Filipenses 1:23. Hermana Mari, Colosenses 1:5. Génesis, 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. Hermana Marjorie, 2 Timoteo 2:10. Angel Jr., Hebreos 10:34. Y Susana, 1 Pedro 1:4. Mantengamos en mente qué es lo que dice la palabra de Dios, porque todo esto va a hablar si vamos al cielo o vamos a la tierra. 15, sí, ok. Bueno, pero lo vamos a, el hermano lee por lo menos unos 10 versículos, vamos a entender un poco. La hermana Beatriz nos lee, por ejemplo, el hermano va a leer el 25, usted lee del 26, al 36, de 1 Corintios 15. Camila nos lee el siguiente, 1 Corintios del 37 al 47, y Lucas y Sabrina nos leen lo que termina hasta el 53. Ok, empezamos, hermana Cecilia, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en Mateo 5:12. Puestos, por favor, mucha atención a lo que vamos a decir. Recuérdese, ahorita la premisa es basado en la afirmación de los testigos de Jehová que solamente 144,000 van a ir al cielo. Nuestro deber, ¿cuál es? Ver si eso es correcto o es incorrecto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Adelante, hermano. Mateo 5:12. 12. Mateo 5:12. Sí. Y la palabra de Dios dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ok, ¿dónde dice que será vuestro galardón? ¿Dónde? ¿Alguien no escuchamos? No es vuestro galardón, se lo voy a leer de nuevo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos, hermano. Ok,
vamos a decir de que es casualidad que dice así, que alguien va a refutar eso, ¿verdad? Que no es ese. Vamos a ver otro versículo, vamos a ver qué es lo que dice Juan 14:2. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vamos a Juan 14:2. Adelante, hermano Edwin. Amén. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y así no fueran yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ok, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Morada, hermano, es lugar donde para habitar, ¿verdad? Una morada no es, nosotros decimos morado a un color, ¿verdad? Pero morado en este aspecto, en ese contexto, está diciendo dónde morar, viene del verbo morar. Aposento. Y eso es un aposento, quiere decir un lugar habitual, ¿verdad? Donde se puede vivir. Entonces dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Si así no fuera, yo lo hubiera dicho hoy, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál es la casa del Padre? ¿Dónde está el Padre? Que decimos, Jesucristo dijo, Padre nuestro que estás, no dijo en la tierra, ¿verdad? ¿Ok? Y donde está el Padre, ahí dice que Cristo fue, voy pues a preparar morada para vosotros. Está hablando del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la hermenéutica cuando 3 versículos dicen, concuerdan con lo mismo? ¿Qué es lo que dice la hermenéutica? Cuando 3 versículos hablan de lo mismo, el mismo contexto, se enseña como una doctrina. Es una enseñanza digna de llamarse doctrina. Hermano Edwin, adelante. ¿Qué le toca a usted? 1 Corintios 15 al 53. Vamos a poner mucha atención a eso, hermano. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido a todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ok? Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. El 15 al 26. No, al 15, 25. Está bien ahí. Ok. Hermana, sigue usted con el 26. Ok, algo que quiero aclarar ahí. Lo que leyó el hermano está hablando de qué? De la resurrección de Cristo. ¿Se acuerda que ellos niegan la resurrección de Cristo? Aquí está hablando de eso, ¿verdad? Que si nosotros estamos pensando solamente, dice en los designios de Cristo, somos lo más, ¿qué dice? Nuestra fe es vana, es decir, hermano, nuestra fe es basada es decir, el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y murió por nosotros, pero que esa resurrección es la prueba, ese es el resultado o es lo que tenía que hacerse para que usted y yo tuviésemos y tengamos esa fe que ahora gozamos nosotros. Ahora bien, el 26, hermana, al 36. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas
entonces también el Hijo mismo se sujetará al que se le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. ¿Ok? ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Como al principio hablaba de Cristo, ¿verdad? La resurrección de Cristo, pero ahora la resurrección ¿de qué? ¿De quién? Del resto, de la humanidad. Habla de que nosotros los que estamos vivos, nosotros, dice la Escritura, que nosotros vamos a morir y que por lo tanto vamos a resucitar también, juntamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces la resurrección de Cristo, hermano, tiene un propósito, y ese propósito implica que lo que Él pasó, nosotros lo vamos a pasar de una manera simbólica también. Él resucitó y por lo tanto Él es digno, fíjese bien, que nosotros le alabemos y le adoremos, porque exactamente nos va a hacer pasar por ese mismo proceso a nosotros. Cuando nos bautizamos, lo que significa el bautismo es que morimos, pero también resucitamos. La resurrección, hermano, es un ancla muy importante en la palabra del Señor para nuestra fe. Es el anclaje, es lo que nosotros nos basamos para saber que vamos a tener no solamente, vamos a ser salvos, sino también para gozarnos por toda una eternidad con el Señor Jesucristo. Camila, lo que sigue el resto, 37 al 47. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Quiero hacer una pausa para ahí. Cuando dice la palabra de Dios, hermano, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, dice, se siembra corrupción. ¿Qué es lo que se va a cosechar con corrupción? Correcto. Si usted siembra una mala semilla, ¿qué es lo cual va a ser el resultado de una mala semilla? Maldad, eso es correcto. Pero si usted como hijo de Dios muere y usted ha sido santificado para Cristo, ¿qué es lo que va a resucitar? Va a resucitar un cuerpo glorificado, hermano, porque Cristo ya lo glorificó. Amén. Adelante, Camila. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra el cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es la de la tierra. Terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. Ok, Lucas. 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído
Ok, también está mencionando ahí lo mismo, ¿verdad? Es decir, lo que está diciendo, lo que está aluciendo la palabra de Dios es que las personas que murieron sin Cristo, corruptas o incorruptas, ¿cómo podemos llamarles? Son corruptas. Es una carne, dice, como toda la creación, ¿verdad? De bestias, una carne que no va a heredar cosas buenas, ¿verdad? Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que Él nos ha limpiado con la sangre de Cristo. Y por lo tanto, nos llama la palabra de Dios eso una carne de qué tipo? Incorruptible. ¿Ok? Adelante, Sabrina, el 51 al 53. He aquí os digo un misterio. Un misterio. Un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ajá. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible sea visto de incorrupción. Ajá. Y este mortal se vista de inmortalidad. Hasta ahí. Es decir, hermano, la palabra de Dios nos dice, hay un versículo que habla la palabra de Dios que dice que en el cielo no morará ¿qué? Nada impuro. En el cielo no habrá nada impuro, porque lo que ahora somos corruptible, hermano, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, no puede llamársele corruptible. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos limpió, Cristo ya nos lavó con su sangre. Es decir, nos está hablando que tendremos, hermano, tendremos un galardón, ¿verdad? Que se nos dirá, hijo, en lo poquito me fuiste fiel, ¿qué dice la Escritura? En lo mucho te pondré. Así que, hermano, por eso nosotros tenemos que saber que al nosotros morir, dice el libro de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Que los muertos en Cristo, bueno, aquí lo vimos en 1 Corintios, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué más? ¿Qué pasará con los que hayan quedado? Sí, y dice que se encontrarán a Cristo en las nubes. Cuando esa será en la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que dicen entonces los testigos de Jehová acerca de la segunda venida de Cristo? Que eso ya pasó, hermano. Entonces, si ya pasó para ellos, pero la Escritura me dice que va a haber esa señal cuando Cristo venga y aparezca en las nubes, los muertos en Cristo, o sea, los que hayan vivido, los que hayan muerto, hermano, antes de nosotros, esos van a resucitar ¿para qué? ¿Para gloria o condenación? Para gloria. Y luego los que hayamos quedado, los que estemos vivos, pero viene Cristo, ¿qué pasará con nosotros? Dice que seremos transformados y encontraremos a Cristo en las nubes. No habla de la tierra acá. Entonces, tenemos que entender esos conceptos que son muy, muy específicos, ¿verdad? Ahora vamos con Efesios 2, del 6 al 7. ¿Qué nos dice? Efesios 2, del 6 al 7. Ok, primer versículo, ¿qué es lo que nos dice ahí? Y juntamente con Él nos resucitó, ¿ok? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares terrenales. Celestiales. No dice terrenales, pero dice celestiales. ¿Qué entiende usted por celestiales? ¿Qué es? ¿De dónde viene la palabra celestial? Del cielo. Estamos entendiendo, hermano, y estos son conceptos muy importantes porque no quiero que usted me diga, hermano, ¿qué le decimos a los testigos de Jehová, verdad? Aquí hay, hermano, para hablar con ellos, decirle, mire, lo que usted cree que va a ser en la tierra, la Biblia a nosotros nos dice que va a ser en el cielo. ¿Ok? ¿Y cuál es otro principio de la hermenéutica, hermano? Nos enseña que usted no tiene que darle interpretación propia a la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que entender y leer tal y como está la palabra de Dios. No tiene que ponerle, no tiene que agregarle, entiéndala así como está. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Pedirle al Señor que sabiduría para poderle entender, discernimiento. Le tiene que pedir que le ilumine su mente para poder entenderla. Pero no podemos, hermano, simplemente, yo creo que esto. Hay personas que dicen así de la Biblia, ¿verdad? Y cuando la gente dice, yo creo que esto, mire, ya se salió de usted. Porque hay personas que leen la palabra de Dios, leen la Biblia,
no, pero ahí dice esto, pero yo creo, no. Y ese es un argumento que, hermano, como estudiosos de la Biblia, tenemos que saber que cuando usted va a hablar de la palabra de Dios y alguien va a traer, dígale, trae su Biblia, traiga lo que usted crea, la Biblia suya. Pero cuando lea, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice una cosa, pero si ellos dicen otra, simplemente deténgase y dígale, discúlpame, lo que dice ahí la Biblia es lo que usted tiene que creer. Lo está diciendo la Biblia suya. Pero usted no puede agregarle, no, es que yo creo, no se puede. Entonces, sigue ahí, Efesios 6 y 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, nos habla ahí del cielo. ¿Ya? ¿Cuántos versículos hemos hablado ya del cielo? Ya van 3 versículos que hemos hablado del cielo y no nos habla nada de la tierra, ¿verdad? Hay un versículo en la palabra de Dios en el libro de los Salmos que dice, y es de ahí donde ellos se agarran, y escuche bien lo que dice que los justos heredarán, ¿qué dice? La tierra, pero ¿de qué tierra está hablando? ¿Estamos entendiendo? Dice, un versículo dice, hoy los justos heredarán la tierra, pero ¿cuál es la tierra? Y allí debemos nosotros de hacernos, la tierra no necesariamente es esta, la palabra de Dios llama tierra prometida, como una forma simbólica de referirse al cielo. Amén. El otro que sigue es Colosenses, hermana, Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ok? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, que estaba diciendo Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ok, Pablo decía, yo me gozo estar aquí en la tierra, pero me gozo de la misma manera por estar con Cristo Jesús. Es decir, pues de ahí viene también el versículo donde él dijo, para mí, ¿qué dijo? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no le importaba si fuese aquí en la tierra. Además, voy a hacerle una pregunta. Digamos que ese sea una situación en la cual sea, ¿verdad?, de entender. Pero la Biblia nos habla, hermanos, que estaremos por una eternidad los hijos de Dios gozándonos. Sea allá en el cielo, sea en la tierra, estaremos gozándonos. ¿Cuál es el problema de hacer eso un problema? ¿Cuál es el problema de hacer eso algo controversial? El lugar donde está como el nombre de Jehová, ellos dicen el nombre es Jehová, ¿verdad? Que es otro punto en el cual ellos se basan y le preguntan a usted, ¿cómo se llama Dios? ¿Verdad? Y si usted dice Jesucristo, usted ya perdió, ¿verdad? Con él. Entonces, no, ¿qué relevancia tiene el nombre? Si no es la personalidad de Dios. Entonces, estos puntos nos están ayudando a entender, hermanos, que es de vital importancia para nosotros conocer qué es lo que se sabe acerca de las sectas, acerca de las doctrinas, qué es lo que ellos dicen y qué es lo que la palabra de Dios dice. El próximo es Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ok, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿dónde? ¿Dónde dice? En los cielos. Y yo no creo que esté hablando de los cielos, ¿verdad? De las casas. ¿O sí? La Biblia dice los cielos. ¿Qué es lo que yo debo de entender? Sí, habla del cielo, hermano. Literalmente habla del cielo. Ok, Génesis. Toca, ¿cuál le toca a usted? Primera Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo con voz de mandó con voz de ángel y con trompeta que Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado
¿Ok? ¿Dónde dice que estaremos? Estos son pilares, hermanos, que usted y yo debemos de conocer de la palabra del Señor. Este es uno de mis versículos favoritos. Dice, porque el Señor mismo, escuche, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí habría otra doctrina, ¿verdad? ¿Qué tal aquellos? ¿Dónde irían aquellos que no estaban en Cristo? Que sí, eso es lo que dice los muertos en Cristo. Es decir, que para ir al cielo se tiene que estar en Cristo, ¿no? Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después dice, ¿qué tal los otros cristianos que estemos vivos? Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pues si estamos en la tierra, ¿para qué vamos a subir? Si es en la tierra, ¿para qué vamos a subir? Tiene sentido, ¿verdad? Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Una vez más habla del cielo, ¿verdad? Estamos entendiendo. Entonces, cuando le hagamos la pregunta a usted, no vacile en estas cosas, hermano. No tenga una ambivalencia, tiene que decir, no, aprendimos en el estudio que vamos para el cielo, no quedamos en la tierra. Y estos versículos son importantes que usted los tenga también para que usted sepa refutar y defender su fe. Otro versículo que tenemos, 2 de Timoteo 2:10. Ok, ¿por medio de quién es la salvación? Por medio de Jesucristo. Hemos hablado, hermano, y aquí no tenemos, le voy a decir, la palabra unapologetic, ¿verdad? La palabra sin remordimientos. La palabra que a veces decimos nosotros que no escatimamos, no, si alguien se ofende por esto, que se ofenda, pero la palabra de Dios nos dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que solamente por medio de Él se es salvo. Hay personas que van a decir, incluso religiosas, personas que tienen una religión, que una denominación, que van a decir, no, hermano, ¿verdad? Es que con tal de que crean en Dios, pero ¿cuál Dios? Hay hermanos que van a ser ambivalentes en eso, hermano, eso no hay que decirlo. ¿Por qué no hay que decirlo? Si la Biblia lo dice. A veces nosotros, hermanos, nos vamos por la vida vacilando en cuanto, considerando no ofender a las personas. Hermano, la verdad va a ofender a las personas. Tiene que saber eso usted. La cruz de Cristo siempre ha sido ofensiva para mucha gente. Y usted no puede tener una verdad a medias. O usted cree algo o no lo cree. Pero usted no puede estar a medias. El cristiano, nosotros no andamos vacilando con estas cosas, no somos ambivalentes. De hecho, la palabra de Dios dice y habla acerca de estas personas, que las personas de doble ánimo son inconstantes en todos los caminos. Muchas personas se han de ofender porque han de decir, oh, bueno, pero es que yo creo en el Dios, ¿verdad? Krishna, yo creo en Buda, yo creo en el profeta Mohammed, crean lo que quiera, pero la Biblia dice que solamente por medio de Cristo se es salvo. A veces podemos, hermano, ser demasiado suaves con esto. No. ¿Sabe por qué? Porque vivimos por principios, hermano. Nosotros no podemos vivir por principios de otras personas o lo que ellos crean o pensamientos de otras personas. Cuando usted crea y viva esos principios, usted va a darse cuenta que usted es una persona con carácter. El carácter es lo que le hace diferente de las demás personas. Usted tiene un carácter fuerte, usted va a vivir por principios, ¿no? Sus valores. Y si usted dice que es cristiano, no va a vivir con otro tipo de valores. Entonces, queremos dejar por sentado, hermanos, que
solamente por medio de Jesucristo se es salvo. No es por medio de María, no es por medio del Buda, no es por medio de Krishna, por nada. Cristo dijo, él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Vamos a ver ahora lo que dice Hebreos 10:34. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Dónde es la herencia? Cielos. No dice la tierra, hermano. Yo le hablé de un versículo que decía, era que ellos utilizan, que dice que lo justo, y ese versículo lo usan ellos. Pero la Biblia me está hablando a mí que no es en la tierra, que ese galardón es en los cielos, que cuando se es salvo, esa vida eterna se vive en los cielos. Entonces, y a veces esas cosas pueden causarle duda. Yo quiero que no le quede duda a usted lo que dice la palabra de Dios. La vida es contundente. Mire qué bonito el versículo que leyó nuestro hermano Junior, 34, que nos dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes, dice, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si era en la tierra, hermano, ¿por qué habla la Biblia de los cielos? ¿Y usted cree que la idea de Dios era confundirle a usted? ¿Qué es la idea de Dios? Que nosotros entendamos su palabra, ¿no es cierto? De hecho, dice la Biblia que los pensamientos de bien los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien. Dios no le va a decir a usted algo en su palabra y va a hacer otra cosa, porque eso es contradecir el carácter de Dios. Y el carácter de Dios primero es fidelidad. El carácter de Dios es que todo lo que promete lo cumple. ¿Por qué? Porque no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces lo que Dios promete y dice en su palabra se cumple y se cumplirá. Se ha cumplido en toda la historia. Así que es de creerle porque así lo dice. Estamos hablando aquí de pilares que son esenciales para nuestra fe. Así que Primera de Pedro, ¿quién nos sigue? Primera de Pedro 1:4. Y ya casi terminamos, hermano. Primera de Pedro 1:4. ¿Hermana Susana? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los Primera de Pedro 1:4. por eso, El 4, versículo 4. por eso, No, capítulo 1, versículo 4. ok. Para una herencia reservada en los cielos para vosotros. Ok, otra vez más que dice, ¿dónde es? Habla de los cielos, hermano. Si la palabra de Dios dice algo, ¿qué es lo que vamos a entender nosotros de eso? Habla de los cielos. Y habla de, no nos dice en la tierra, ¿verdad? En los versículos que hemos leído han sido más de 3, ¿verdad? Entonces esto es digno de enseñarlo como una doctrina sana. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que estaremos en el cielo, hermano. De hecho, dice que la palabra de Dios que la tierra será destruida. Hello. Entonces, si va a estar aquí, los que van a quedar aquí, los que quieren quedar aquí, ¿qué va a pasar con la tierra? Será destruida. ¿Por qué? Porque maldad y todo eso, lo que existe en contra de las cosas de Dios. Pero hemos aprendido hoy que, contrario a lo que dicen ellos, la doctrina de los testigos de Jehová, que nuestra salvación la vamos a gozar y seremos galardonados en el cielo, no en la tierra.
Así que un punto más que estamos refutando acerca de esta secta que ha enseñado por ya dos siglos que no es en el cielo sino en la tierra. Reflexiones, alguien que quiere reflexionar algo, decir algo. Hermana Cecilia, ¿qué aprendió de...? Yo estaba pensando ahorita que se estaba hablando, Ujú. de que si en realidad nuestra herencia, ¿verdad?, fuera aquí en la tierra, entonces ¿por qué hay tanta destrucción en la tierra? Volcanes en erupción, tsunami, y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces yo pienso que si Dios nos tiene preparado el paraíso en la tierra, entonces ¿por qué destruir la tierra de esa manera? Pienso que ese es como un desperdicio. Contraproducente. Hermano Edwin. Bruno. Yo estaba pensando en esos 144,000. ¿Eso hace cuántos años? Entonces sigue el mismo número y los que siguen naciendo y naciendo, entonces. Yo eso mismo pensé. Entonces eso es algo incoherente. Sí, es incoherente porque la cantidad, si usted ve la cantidad de la población, ¿verdad? Que somos un poquito más de 8 billones de personas, entonces 144,000 como que sería, aparte de que 144,000 personas, hermanos, digamos en el caso que sean cristianos, que tienen de especial que nosotros no podamos tener. Y también hay otra cosa, pastor, digamos, ¿verdad? Supongamos que como la iglesia Testigos de Jehová, ¿verdad?, está esparcida por toda la tierra. Y si fueran más de 144,000 miembros que ellos tienen, personas que ellos están esperando ser salvos, ¿qué pasará con los que sobran? ¿Se van a perder? Entonces no tiene sentido. No tiene sentido y para serles sinceros, ellos creen que ellos son el grupo que se van a salvar, los 144,000. Ellos creen que ellos son los que se van a salvar. Entonces, como dice el hermano, no tiene sentido. Porque recuérdense que cuando fue que dijimos que inició la secta de los Testigos de Jehová, 1800, no, lo tenemos aquí, 1850 y algo. Ahí está, 1870. Él empezó con eso, ¿verdad? Entonces, hermano, son, ¿verdad? Ahí tenemos aproximadamente 150 años, ¿verdad? Que nos dice esto acerca de la población que había antes, ¿verdad? Y recordemos de que la población va creciendo cada día, entonces es incoherente pensar que solamente 144,000 personas primero se van a salvar, si es que ellos creen en la salvación, pero que tendrían un lugar especial no tiene sentido. Así que, y ya un estudio más profundo, los 144,000 hermanos, es de entender, la Biblia sí habla de esto en el libro de Apocalipsis, y esto lo habla, hermano, pero será del pueblo de Israel que saldrá estos 144,000, que es un grupo diferente, no es lo que ellos están haciendo saber, ¿verdad? Con eso. Hermano Edwin Oliva, ¿qué es su reflexión acerca de lo que aprendimos hoy? Bueno, siguiendo con los 144,000, digo yo, ¿qué tal si ya estamos? ¿Para qué le voy a seguir hablando a la gente? Si ya estamos los 144,000. Claro. No tendría razón para seguir hablando lo que ellos creen o lo que piensan. Hay algo que también tenemos que entender y esa es una situación que no lo tenemos acá, hermano, en el estudio, pero ellos no creen en el infierno. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Entonces, ¿sería Dios justo que a aquellos que andan matando les dé lo mismo que a usted que hacemos ahí, ¿verdad? Estamos pidiendo misericordia a cada momento a Dios? No sería un Dios justo. Y si bien es cierto, ¿verdad?, que parece cruel esto del infierno, pero la Biblia habla de eso, hermano. La Biblia habla de vivir una vida alejada de Dios, conduce y como consecuencia natural. Usted actúa mal en la vida, ¿cómo le va a ir? Mal en la vida. Eso es consecuencias de nuestras revelaciones, de nuestra forma de rebeldía en contra de Dios. Joseph, su reflexión. Bueno, pues sabemos ya que la confianza va a ser en el cielo y tratar de hacer las cosas bien cada día. Ok. Bien, hermana Gladys, adelante. Bueno, debemos como cristianos, ¿verdad?, aprender cada día más para poder defender el Evangelio. Sí, eso es bíblico. Sabemos que los 144,000 no es un número
equitativo, que no son los que van a ir solamente al cielo. Ujú. No me acuerdo bien, pero eso no eran de las 12 tribus, un Sí, número, algo así. sí, de ahí viene eso. Yo no me acuerdo bien, pero es importante, ¿verdad? Es seguir estudiando y aprendiendo para poder cuando evangelizamos, porque nos vamos a topar, nos vamos a seguir encontrando gente con este tipo de religiones, este tipo de sectas. Ujú. Y si no sabemos cómo defendernos, cómo predicarles, Claro. ¿cómo Claro. podemos presentarles el plan de salvación? Sí, y ese es un mensaje, y eso es algo muy importante, hermana, porque no por el hecho que alguien cargue una Biblia y diga ser religioso, es importante saber que no por eso una persona es salva. Y a veces, si tenemos la oportunidad, hermano, tenemos que hablarle, inclusive si son testigos de Jehová, si son adventistas, si son mormones, lo que sea. Pero la pregunta que debemos de hacerle a las personas es, si usted muere hoy, usted tiene la seguridad de ir al cielo, ¿ok? No importa qué religión tenga, pero si usted que nos está viendo, usted no tiene la seguridad de ir al cielo, si muere hoy, pues usted, aunque vaya a la iglesia, aunque haga penitencia, se vaya de rodillas de su casa a la iglesia, de eso no le sirve. La Biblia dice que los sacrificios son como trapos de inmundicia para Dios. Hermana Mari, su reflexión acerca de lo que aprendió hoy. Diría que, bueno, en primer lugar, buscar más de Dios para Ajá. no quedarnos aquí en la tierra. Sí, Y oírnos. sí, sí, qué bueno. Bueno, en Génesis. Su reflexión, o si no, Marjorie. Que para ser salvo hay que seguir el camino de Dios y Ah. la mano de Dios y intentar ser más cada día. Amén. Amén. Gracias. Angel Junior. Entendí que no deberíamos de creer las sectas ¿Sí? y que deberíamos de estudiar y memorizar y saber qué decir para defendernos, porque siempre hay muchas religiones que nosotros sabemos que no es real. Ujú. Entonces tenemos que estudiar y acercarnos más a él. Así es. Yeah. Y por eso estamos aprendiendo, hermano, qué es lo que dicen, qué es lo que son las sectas. Para empezar, ¿qué hemos dicho que son las sectas? ¿Alguien quiere poner algo más extra? Correcto, son aquellas religiones, son instituciones que ¿verdad? Ellos han creado un tipo de creencias o religiones en la cual pueden utilizar la Biblia, pero ocupan algo más para complementar supuestamente lo que no dice la Biblia, ¿verdad? Cosa que contradice la misma Biblia, porque la Biblia dice que la palabra de Dios dice que es pura y eficaz, ¿verdad? Dice que es capaz de redarguirnos, de enseñarnos y de dirigirnos por el camino correcto. Susana, su reflexión de ahora. What do you learn? No sabía que los testigos de Jehová tenían como su propia creencia, que había un límite y que no Ujú. había mucho. Sí. Y no entiendo por qué escogieron ese número. Sí, y eso lo vamos a estudiar enseguida porque 144,000 es un número que ellos manejan mucho, ¿verdad? Entonces, pero lo vamos a estudiar y qué bueno que trajo esa colación porque sí sería interesante que sigamos una secuencia de esta. Hermana Beatriz. Bueno, en los textos que vimos aprendimos que el camino para ir a los cielos y a los cielos es Cristo únicamente. No, en ninguno habla para tener vida eterna, habla de dogmas, de más cosas extra que tienen las sectas y las otras religiones. Como usted lo dijo, ¿verdad? Que imponen cosas a las personas, como ellos dicen, si haces esto y esto y esto, más Cristo, te salvas. Pero no, la palabra de Dios dice solamente Cristo, basta. Y en uno de los textos que vimos dijo que, bueno, no habla de ¿cómo
se dice? Purificarse, porque cuando se dijo que no entra nada incorruptible en los cielos, o sea, no dice que seremos purificados por un fuego, como dicen las personas que iremos primero al purgatorio. Entonces, como lo dijo mi hijo, es bueno estudiar qué cree cada secta y cómo defendernos con Biblia. Así es. Camila. Que un amigo debe ser propio esfuerzo para poder más, porque ahí es cuando realmente sabemos y no debemos de depender de otras personas. Así es. Sí, porque a veces van a venir otras sectas y le va a decir, mire, aquí dice la Biblia esta, pero usted va a saber que es la Biblia del Nuevo Mundo. Es por eso que es muy importante también que tiene que saber el autor de lo que usted lee, hermano. ¿Qué le hemos dicho de saber, de la importancia de saber el autor de lo que usted lee o escucha? Porque esas personas nos van a transferir, nos van a querer influenciar con sus creencias y valores. Y por eso es muy importante saber de dónde es que viene todo esto. Entonces, muy importante eso. Lucas, what do you learn today? Ya sabemos qué tan diferente que piensan los testigos de Jehová. Y es importante que, como dijo Ana, que es importante que defendamos a nosotros. Sí es. Y es un mandato, hermano. La palabra de Dios nos dice, nos manda a prepararnos, dice, para que nosotros podamos defender la sana doctrina. Nos dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, todo cristiano debe de saber defender lo que cree. Y no a medias. Lo tiene que saber defender bien. Y aquí estamos enseñando, estamos aprendiendo, hermano, que hay una forma de escuchar y otra forma es de saber. Aquí no hemos dicho nosotros que tenemos la razón. ¿Qué es lo que tiene la razón aquí? La palabra de Dios. Aquí no hemos hablado palabras del pastor, hemos hablado de lo que dice la Biblia. Sabrina, tu reflexión. Que en el versículo que vimos, que verifica que los verdaderos hijos de Dios aparecieron y somos cristianistas muy diferentes a los otros sectas. Sí, muy importante. Y Sabrina utilizó un término, cristianismo. Porque recuérdense, aquí no estamos hablando de religión, cristianismo. Y la misma palabra lo dice, cristianismo es seguir los pies de Cristo, lo mismo de Cristo. Entonces, hermano, tenemos que tener el concepto correcto de quién es Cristo para poder saber y decir que le seguimos. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que gracias por las bendiciones que nos ha dado, por el techo, por la comida en nuestras mesas y que queremos seguirle sirviendo. Señor, gracias por su palabra en esta linda tarde. Señor, que nos da ese privilegio de estar acá los hermanos juntos en armonía, como dice su palabra, Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, Señor, sino, Padre Santo, estamos acá con el único propósito, Señor, de aprender más de su palabra, de escuchar, Señor, para que incremente nuestra fe. Señor, de aprender qué es lo que dice, Señor, su palabra y así poder retenerla, hacerla práctica en nuestras vidas, Señor. Le pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a comprender, Señor, lo que es la sana doctrina y lo que no es la sana doctrina, Señor. Que nosotros podamos defender nuestra fe, que nosotros podamos adquirir ese conocimiento, Señor, para que nadie nos engañe, Señor, y nos lleve de un lugar a otro, Señor, como las olas del mar, como dice su palabra. Que podamos tener un carácter, Señor, de poder decir yo soy un hijo de Dios y poder vivirla de acuerdo a eso. Señor, llévenos a nuestros hogares, Señor, mas nunca se aparte de nuestra presencia. Bendiga a las personas que nos están viendo por las redes sociales y que le invitamos, si usted no tiene una iglesia donde asistir, si está alrededor de Winchester o Stephen City, Virginia, aquí estamos nosotros ubicados en la 637 de la Double Church Road en Stephen City, Virginia. Así que ahí está nuestro teléfono si usted quiere comunicarse o escríbanos por las diferentes redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, y con gusto le regresaremos su llamada. Gracias a todos y estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Saludémonos unos a otros en el amor del Señor.